Ok, buenas noches con todos. Les damos la bienvenida al evento organizado por el capítulo Dama Perú, Conexión de Negocios y Estrategias de Datos. Hoy nos reunimos de alguna forma para explorar cómo los datos pueden transformar las organizaciones, ¿no?, o entidades y fortalecer la toma de decisiones para generar un valor sostenible en estos entornos cada vez más complejos y cambiantes. El día de hoy contamos con la participación de 4 ponentes de primer nivel, expertos en gobierno y estrategia de datos y liderazgo estratégico. Permítame presentarles a cada uno, por favor. Tenemos a Gloria Costa. Inicialmente. Ella, me perdí. Ella es economista con más de 8 años de experiencia en gobierno de datos y datos maestros. Ha liderado programas en los rubros de minería, banca y seguros, y es una impulsora clave de la cultura del dato. Actualmente lidera la parte de gobierno de datos en Antamina. Posteriormente contamos con Magali Green. Magali, mucho gusto. Con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, actualmente ella lidera la gestión de riesgos no financieros en Scotiabank Perú. Es ingeniera especializada en ciberseguridad y liderazgo y apasionada por la mejora continua y la innovación. Posteriormente, tenemos a José Luis Sanzana. Él nos acompaña desde el país vecino de Chile. José Luis es Chief Data Officer en Chile y fundador del Club Data Governance Office LATAM. Es experto en comunicaciones y seguros. Combina una visión estratégica con experiencia técnica y también en la docencia respecto a lo que es gobierno y estrategia de datos. Luego tenemos a Diego Palacios. Diego Palacios es fundador de Data Management Experts, DME, y fundador también del capítulo Dama Perú. Hoy se desempeña como Senior Manager en Stellus RX en Estados Unidos, con más de 17 años de experiencia en gestión de datos clínicos y tecnológicos centrados en el paciente. Con estos 4 referentes, en lo que respecta a datos, hoy vamos a tener una jornada de aprendizaje y conexión. Muchísimas gracias, esperemos que disfruten el evento. Como primera parte, vamos a tener la exposición, en este caso, de José Luis Sanzana, que nos va a hablar respecto a lo que es estrategia de datos. Permítame compartir, José Luis. Perfecto, sí, ahí tú compartes y comenzamos. Solo para hacer unas reglas, pedimos por favor que de alguna forma, para que no se interrumpa la presentación, puedan de alguna forma apagar sus cámaras y silenciar sus micrófonos. Muy bien, los dejo con José Luis. José Luis, adelante. Muchas gracias, Juan. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, de verdad que es un honor estar acá con ustedes. En esta ocasión, hablando de los temas que vivimos todos los días. ¿Ya? Y centrándonos en lo que hoy nos convoca, muchas veces nos hacemos la pregunta si realmente nuestras empresas tienen datos o realmente tenemos una estrategia de datos como Dios manda, ¿ya? Al menos como hemos aprendido durante los años, no solamente con el tema teórico, sino que también de cómo llevamos la teoría a la práctica, que muchas veces no es tan fácil, ¿ya? Pero de alguna forma tenemos que llevar a otro nivel a nuestras organizaciones, y ese es el rol yo creo que de la mayoría de los que estamos acá. Así que vamos con la siguiente, por favor. Bueno, ahí de profesión, muy rápido, soy ingeniero civil en informática. He estado trabajando en 2 industrias
por harto tiempo, más en las industrias de telecomunicaciones y también en lo que es seguro. Aparte de eso, como docente, me encanta hacer clases, me encanta enseñar. Yo creo que viene de familia porque mi papá es profesor también, entonces tenemos esa beta de docencia, así que aquí en Chile estoy como profesor de posgrado en la Universidad Andrés Bello, con un diplomado que hay en Data Governance. ¿Ya? Y como bien decía Juan, actualmente estoy como CDO de una empresa de seguros aquí en Chile y como fundador también del Club de GeoLatam, que en realidad esto viene desde hace 6 años aproximadamente, donde en Chile teníamos muy poco conocimiento de lo que son data governance principalmente y todas las temáticas que ahora ya es mucho más común, pero hace 6 7 años atrás no teníamos idea de qué es lo que era Dama, ¿ya? Entonces, cuando nos encontrábamos con el Dembook, era como, wow, encontré este libro, por favor, repártanlo y vamos estudiándolo. Entonces, poco a poco, uno va aprendiendo dentro de la misma organización. Ok, vamos con el siguiente. Bueno, y para centrarnos en la temática, quiero presentar, imagínense al CEO, a un CEO, no sé, pongámosle algún nombre, Don Alfonso. Don Alfonso, CEO de una importante empresa de retail de Latinoamérica, eh, tiene alrededor de 58 años, ya tiene un liderazgo súper carismático y tiene una rutina muy religiosa, donde todos los días lunes a las 9 de la mañana se sienta con sus directores en una gran sala de reuniones, ya frente a una pantalla gigante donde tiene dashboard súper colorido, gráficas de venta, márgenes, niveles de stock, satisfacciones del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, y empieza a preguntar, tomándose un café, ¿cómo cerramos la campaña pasada? Dice, y empiezan los directores en cascada a, a dar sus opiniones sobre cómo fue la campaña. Algunos dicen, no sé, subieron las ventas en un 12%, por ejemplo, en la zona sur. Eh, la rotación de los productos tanto fue baja en la región metropolitana, suponiendo que es en Chile. Hubo una caída en los reclamos en el canal digital, etcétera, y empiezan a mostrar todos sus dashboards, sus números y todo lo demás, y así pasa una hora de estas exposiciones, ir y venir de preguntas y todo lo demás, y empieza a tomar decisiones el CEO y decir, bueno, hay que invertir en la zona sur porque nos está yendo bien, entonces tenemos que poner más énfasis en ciertas temáticas ahí y quiero aprovechar de felicitar al equipo de atención al cliente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es como parte de la rutina de este SEO. Pero lo más sorprendente es que después de terminar la reunión, eh, dice, claro, él dice perfecto a todos a sus directores eh, y dice la frase, estamos tomando buenas decisiones eh, y tiene una expresión de respiro, somos una empresa data-driven, ¿ya? Es como la expresión de este SEO. Entonces la pregunta de fondo es si realmente este tipo de compañías que están tomando decisiones basadas en datos, y eso no hay discusión sobre eso, ¿ya? Pero están tomando decisiones basadas en datos o detrás de eso hay una estrategia de datos como tal, ¿ya? O simplemente están mirando lo que ya pasó, ¿ya? Y nos están preparando al menos para poder saber qué es lo que viene en el futuro o preparándose para ciertos riesgos o asumiendo ciertos planes de acción para mitigar ciertos riesgos, etcétera. O, o si tienen claridad en que los datos que ellos están viendo cumplen con un ciclo de vida adecuado, con calidad de datos y un montón de otras características más que nosotros ya conocemos. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo don Alfonso, el CEO de esta empresa, está poniéndole foco más en una estrategia de venta, más que
el foco en una estrategia de datos como tal, ¿ya? Entonces, nos puede pasar esto en muchas organizaciones, lo podemos ver en el día a día, y a lo mejor más de alguno está pensando, oye, sí, nosotros estamos funcionando de esa forma, ¿ya? Vamos a la siguiente. Y em, está, qué raro, porque está al revés la, la mujer estaba para el otro lado. Seguramente es porque lo estás presentando, lo estás abriendo en el Google y no en la, en PowerPoint. Sí, Sí, sí. sí, porque si es así, a lo mejor puede que hayan otras cosas ah, con algunos ajustes que hice. Hagamos Pero, algo. Te pero en repito, fin, si lo tienes, ¿lo puedes presentar no conviene? eh, o si no, ah, sigamos a ver qué es lo que pasa. Ya, Y yo vale. voy viendo. Bueno, imagínense esa persona para el otro lado, subiendo hacia la copa, ¿ya? Entonces, el contexto actual eh, diagnóstico que deberíamos tener en una organización es saber dónde estamos parados hoy en día. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? ¿Cuál es el nivel de madurez que tiene mi organización en temas de datos? Eh, y sabemos, eh, es normal, es habitual, de que las organizaciones tengan su, su plan a 3 años, ya sus objetivos, sus pilares estratégicos a 3 años, en qué es lo que van a desarrollar, cuáles son las metas que vamos a tener, etcétera. Pero necesitamos saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, ¿ya? Y la pregunta de fondo es cómo llegamos a esa meta, ¿ya? Pero desde el punto de vista de una estrategia de negocio, ¿ya? Vamos a la siguiente. Entonces, tomando en consideración este foco, eh, dentro de lo que es la estrategia de negocio, ¿ya? Saber dónde estamos ubicados, nosotros como rol ya de encargado de datos, pongámosle el nombre que sea, Chief Data Officer, director de datos, pueden haber muchos, ¿ya? Pero dentro de nuestro rol vamos viendo cuáles son los focos estratégicos que tiene la organización y el tipo de estrategia dónde está para hoy en día, ¿ya? Pueden existir estrategias más ofensivas, donde el foco está en el cliente, cuánto vendo, la satisfacción del cliente, etcétera, y el negocio está súper enfocado en lo que es la estrategia ofensiva y se descuida de la estrategia defensiva, ¿ya? Porque a lo mejor piensa que no es prioridad, pero todo lo que es el foco operacional, todo lo que es el foco de análisis de riesgo operacional, todo lo que es ahora los temas de la ley de protección de datos personales, por ejemplo, todo eso es un foco más defensivo, ¿ya? Y las empresas no están muy preparadas para eso. En Chile, les comento que en diciembre de este año salió la ley 21.719, que es sobre protección de datos personales, y que en Chile nos dieron 24 meses, y ahora queda bastante menos, para poder implementarla. Entonces, todas las empresas empezaron a correr sobre ese tema y ya está en boga la temática de protección de datos personales y todas las empresas están queriendo trabajar en eso. Pero eso está mucho más enfocado en lo que es una estrategia defensiva, que si bien nosotros vamos a abordar temas relacionados con los clientes y todo lo demás, pero está mucho más en esa parte azul que estoy mostrando. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿la estrategia de datos dónde está? Eh, si está en la estrategia ofensiva o defensiva, debería estar dentro de lo que es la intersección de esos dos mundos, para poder dar respuesta de forma transversal a todas las áreas de la organización. Con esta estrategia de datos tenemos que eh, eh, entregar tranquilidad al negocio respecto a que los datos que estoy utilizando tienen una calidad adecuada, eh, que puedo acceder a esos datos, que la explotación de esos datos al menos la pueda hacer
con los índices de protección adecuados, sabiendo quién es el owner de los datos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, nuestra estrategia de datos en sí debería dar respuesta a las problemáticas del negocio a nivel de datos, obviamente, y ser una palanca para poder dar este tipo de respuesta de una forma mucho más ágil, ¿ya? Para el negocio. Vamos a la siguiente. Entonces, la pregunta que surge es cómo iniciamos una estrategia de datos dentro de una organización. Ahí yo puse 5 puntos que son más de la experiencia, de la vivencia, más que teórico, ¿ya? Porque nos pasa mucho que podemos tener mucha teoría, pero en la realidad eh, pasan cosas de lo que nosotros estudiamos en la parte teórica, pero cada empresa tiene su propia realidad, ¿ya? Debería tener un estándar, pero no siempre es así, ¿ya? Entonces, para tener una estrategia de datos dentro de una organización, ¿qué es lo que tenemos que tener? Una persona responsable de eso. Así como hay un responsable de la estrategia comercial, de la estrategia producto, etcétera, tiene que haber una persona responsable de lo que es la estrategia de datos. Y llamémoslo como el nombre que sea. CDO, director de datos, encargado del área de gobierno, dependiendo del grado de madurez de la organización y del tamaño también de la organización. Eso influye muchísimo de cómo lo pueden estar viendo. El otro punto es que tenemos que definir los objetivos del negocio, o sea, tenemos que tener súper claro hacia dónde queremos ir en cierta cantidad de tiempo. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos proyectamos de aquí a 3 años? Por ejemplo, estos planes de negocio que realiza cada una de las organizaciones. Y cuando tenemos claro hacia dónde queremos ir como responsable de datos de la organización, tengo que empezarme a hacer preguntas, chuta, para llegar de un punto A un punto X, ¿ya? Tengo que pasar varias etapas. Entonces, y el negocio me va a empezar a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, eh, y realmente tengo un equipo técnico con las capacidades que significa eh, para poder dar respuesta al negocio en los tiempos que ellos necesitan, porque las áreas comerciales necesitan las cosas ayer. Entonces, y qué decir de las áreas operacionales cuando llegan solicitudes, por ejemplo, del regulador y un montón de otras cosas. Entonces, todos corremos cuando suceden ese tipo de solicitudes. Entonces, la pregunta es, ¿tengo un equipo o tengo que formar un equipo, tengo que pedir presupuesto para eso, etcétera? ¿Ya? Y lo otro es definir cuál va a ser la tecnología que vamos a utilizar para poder llevar a mi empresa de un punto A a un punto X. Y aquí pasa mucho que cuando no tenemos claro cuál es el objetivo de negocio, ¿ya? De la empresa hacia dónde quiere ir, nos podemos meter en problemáticas que a lo mejor la mayoría nos ha pasado, que nos metemos en una tecnología y decir, oye, ¿sabes qué? Usemos tal tecnología porque está de boga y es súper buena y podemos hacer esto y esto otro. Y después cuando empezáis a hablar eso con la gente que tiene que darte los recursos y todo lo demás, te dice, lamentablemente, te dice, oye, pero eso lo podríamos hacer con un Excel o no, o lo podríamos hacer con unas macros, eh, o, o lo podríamos hacer más fácil para que no nos salga tanta plata. Entonces, empezáis a reflexionar y empezáis a darte cuenta que a lo mejor eh, proyectar una tecnología a tal punto donde la organización no entiende lo que podría llegar a ser, finalmente el que lo entiende eres tú, pero no eres capaz de traspasar esa prioridad a las personas que toman decisiones.
dentro de la organización, ¿ya? Entonces tenemos que ser súper cuidadosos también del nivel de madurez, de empezar a evangelizar dentro de las mismas organizaciones sobre los temas tecnológicos y tomando casos de uso, todos hablamos de que la mejor forma de poder mostrar estos temas de estrategia de datos, gobierno de datos y todo lo demás, empezando con casos de uso que son dolores reales de la organización y empezar a, a desglosar estas características o esta forma de trabajo para que entregue valor y para que vean cuál es el beneficio. Y nos colgamos de esos beneficios, ¿ya? Y de esas pruebas de concepto o esos casos de uso para comenzar a evangelizar sobre lo que realmente necesitamos en la organización. Y por último, es definir cuál va a ser la ejecución de la estrategia, ¿ya? Una vez que yo tengo todo lo demás, ¿ya? A nivel de estrategia de datos me refiero, ¿ya? Teniendo los objetivos de negocio sumado con esta estrategia de datos. Y vamos a la siguiente. Y dentro de los que son los componentes, está Archie explicado en libros y todo lo demás, este triángulo de que tenemos personas, procesos, tecnología, y le ponemos datos entre medio, pero ahí le escribí dentro del triángulo estrategia más datos, porque es una mezcla de cosas, ya que nosotros deberíamos tener súper claro. Y ahora, depende, si hablamos de la estrategia de datos, depende de las prioridades del negocio, ¿ya? De cuáles son estas piezas que yo voy a tomar para poder empezar a armar mi puzzle de mi estrategia de datos como tal, ¿ya? Obviamente, si ya tienes una arquitectura hecha, si tienes un gobierno, primero tienes que tener cuáles van a ser las reglas del juego, donde vamos a estar, donde vamos a abordar ciertas problemáticas, ¿no es cierto? Y vamos a ver el end-to-end de los datos de inicio a fin, de donde nacen hasta donde mueren los datos, cuáles van a ser las políticas, los procedimientos y todo lo demás, para poder asegurar de que todo funcione bien, tengo que tener esa pieza de gobierno. Pero también tengo que empezar a ver si esta pieza de arquitectura es relevante o ya está desarrollada dentro de la misma organización. ¿Ya? A lo mejor necesito reutilizar ciertas cosas a nivel de arquitectura y empezar a proyectar, según la estrategia de negocio, cuáles son las piezas que tengo que ir cambiando en esa parte de arquitectura, por ejemplo. Ahora, lo que es, si un foco principal, lo que es la protección de datos, todos los temas éticos, también tenemos que ir abordando ciertas cosas, principalmente los temas de calidad de datos, por ejemplo. Todo lo que es metadata también, porque nos podemos llenar de datos, pero no tenemos idea de lo que tenemos. Entonces nos volvemos diógenes de los datos y empezamos a acumular, y no tenemos idea de lo que tenemos, ¿ya? Me pasó en una organización también de que cuando empecé a hablar de metadato me dijeron, José Luis, por favor, no hables de metadato porque la gente no te va a entender. ¿Ya? Entonces tuvimos que cambiarle el nombre al principio para que la gente empiece a entender y a colocar ejemplos ya de la vida cotidiana para que entienda cuál es el concepto de metadato. Entonces depende, siempre digo, depende del nivel de madurez de la organización y lo que eso conlleva. ¿Ya? Vamos a la siguiente y con esto termino porque son reflexiones y consideraciones que deberíamos tener claros. Y aquí yo creo que es parte de la discusión que podríamos tener. Y hacernos la pregunta si está alineada la estrategia de datos a la estrategia de negocio, ¿ya? Y no al revés. Entonces, si yo tengo claro hacia dónde quiere ir el negocio y me alineo con el negocio, tengo que saber cuáles son los componentes que podrían agilizar la toma de decisiones para poder llegar de un punto A a un punto B, ¿ya? Y poder entregar valor real al negocio, porque muchas veces también como responsables de los datos, nos encerramos en nuestro mundo de datos con tecnología y con un montón de otras cosas más y perdemos el foco estratégico, ¿ya? Eso nos pasa mucho. ¿Y por qué? Porque a lo mejor nos gusta meter las manos en el tema de tecnología, nos gusta estudiar, nos gusta aprender, pero tu rol no es técnico, es más estratégico. Entonces,
tenemos que ir pensando cómo llego de la mejor forma al área comercial, cómo me enfrento al área comercial para poder apoyar los objetivos que ellos tienen, cómo apoyo al área producto, cómo apoyo al área eh, logística, etcétera, etcétera. Entonces, porque nuestro rol como encargados de datos es transversal, no es de un nicho específico del negocio. Podemos estar dentro de un área específica, ¿ya? Por el organigrama de la organización, pero eso no quiere decir de que mi rol esté solamente en esa área, sino que es transversal. Lo ideal, siempre decimos lo ideal, es que nosotros estemos dentro de lo que es la línea directiva, reportando al CEO, porque tenemos más visibilidad y podemos llegar a tomar decisiones ya apoyadas por la alta dirección. Entonces, y la otra pregunta es, ¿los responsables de los datos son contratados por imposición o convicción? Este tema, esta pregunta la he analizado harto con varios colegas. Porque pasa que las organizaciones, por un cumplimiento normativo y de riesgo y todo lo demás, te dice, tienes que tener en tu organización un director de datos, tienes que tener en tu organización un CDO, ¿ya? Eh, y cuando llega este CDO, empieza a mostrar lo que él tiene que hacer, su plan de trabajo de aquí a 3 años, etcétera. No entienden lo que realmente viene a hacer esta persona. Entonces, eh, están por imposición contratando a este tipo de roles, principalmente para cumplir un control de riesgo, ¿ya? Porque se lo están imponiendo. A lo mejor porque, no sé, la misma normativa interna de un país le está diciendo, ahí tienes que tener un DPO, por ejemplo, este tema de protección de datos personales, tienes que tener un CDO, etcétera. Pero no es un contrato por una convicción que yo realmente necesito a esta persona para poder explotar de mejor forma mis datos, para poder tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso también, porque nos podemos encontrar en, en esa línea y hay mucha rotación también de estos responsables cuando no es por convicción y se dan cuenta cuando empiezan a trabajar y dicen, no, sabes que esto no lo podemos hacer dentro de la organización, ¿ya? Entonces, es como remar contra la corriente. Y eso también está apalancado en el punto 4. Tengo una estrategia de datos súper buena porque eres especialista en esto y saben cómo está el mercado y vienes de una organización donde ya está bastante avanzado el tema, pero no tengo presupuesto y no tengo equipo para ejecutarlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo, cómo plasmo toda esta estrategia como tal, que no solamente va en el papel, sino que tengo que llevarla a la práctica? Y para llevarla a la práctica necesito un equipo, necesito presupuesto, necesito convencer a las personas que toman decisiones o a la alta dirección de que el plan que tú estás armando está aportando a los objetivos del negocio, ¿ya? Entonces muchas veces eso no se entiende. Y ahora con los temas de inteligencia artificial, las mismas áreas empiezan a hacer desarrollo de modelos, de agentes inteligentes, y empiezan a utilizar datos por aquí y por allá, documentos no estructurados, etcétera, eh, eh, y que no están alineados a la estrategia de datos ni en el 10%, ¿ya? Em, Así que me quedo con eso y finalmente con esa reflexión de que eh, si los datos que impulsan, al menos los datos que tú estás manejando, están impulsando la estrategia de negocio, solamente están reportando lo que ya pasó y no están mostrando lo que podría pasar, ¿ya? Todo el orden que significa dentro de la organización los datos como tal, teniendo los owners bien definidos, la clasificación de los datos, tener un orden interno es muy, 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 muy bueno para las organizaciones, pero cuesta mucho llegar a ese punto, ¿ya? Es un proceso largo que tenemos que ir dando paso a paso. Así que con eso termino y tenemos, parece, un par de minutos para algunas preguntas. No sé cómo lo ves, Juan.
Muchas gracias, José Luis. Muy interesante estos temas de estrategia y datos. Si tienen alguna pregunta, bueno, máximo una o dos, lo pueden hacer por el chat para que José Luis pueda responderlo. Si es que no, veamos. Si nos hacemos todas las preguntas en la mesa redonda. Yo creo que sí. Mejor lo pasamos a Sí, la mesa. porque ahí en la mesa está buenísima, ya los De acuerdo. expositores ahí están buenísimos, ya. Vale. Entonces, no hay preguntas. Sí, porque parece que no hay, no hay. Excelente. Pero muchas gracias, encantado de participar acá y de verdad que les agradezco la invitación y cuando quieran, o sea, siempre dispuesto y disponible para empezar, para aprender juntos de esto, que no todo está en la teoría, sino que es más en la práctica. Entonces, conversar estas cosas nos hace muy bien. De acuerdo. Claro que sí, José Luis. Muchas gracias. Ha sido excelente tu presentación. Muy bien. Bueno, ahora, continuando la exposición, pasamos a la mesa redonda. Aquí nos va a acompañar Gloria, Magali y Diego. Por favor, ahí está. ¿Qué tal? Ok, la mesa redonda consta de 3 preguntas de la temática, en este caso de estrategia de datos, y por cada ronda vamos a hacer máximo unos 10 minutos, ¿no? Obviamente ya dentro de cada uno. Ok, bueno, empezamos por la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos al crear una estrategia de datos efectiva en una organización? El orden de la respuesta va a ser, bueno, primero Gloria, luego Magali, finalmente Diego. A ver, adelante. Gracias, Juan. Buenas noches a todos. Un gusto compartir aquí el espacio con José, con Magali y con Diego. Dentro de los principales desafíos, y de hecho José Luis lo ha mencionado, es no desconectarnos con la estrategia de la compañía, ¿no? Todos los esfuerzos deben estar alineados a ello. Otro punto súper importante también es tener un liderazgo que permita tener este alineamiento claro y que pueda orquestar tanto con el negocio, con el equipo técnico, ¿no? Con TI, con las áreas de data como la COE, centros de excelencia, que apunten a esa misma meta, a ese mismo objetivo y en conjunto creemos valor para la organización. Y un poco más enfocado a la industria minera, otro desafío también que tenemos es la parte de la interoperabilidad entre los sistemas. Al tener áreas de negocios tan especializados, no siempre los sistemas conversan, ¿no? Y también es un reto para nuestra industria. Quizás en salud esto fluye mucho mejor, conversa mucho mejor, pero es un reto actual al cual nos enfrentamos. Gracias, Gloria. Magali. Ok, voy yo. Buenas noches a todos. Un gusto compartir esta sesión con todos mis compañeros y gracias a todos los que se han sumado a la sesión. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Gloria. Yo añadiría el tema de la cultura, ¿no? Que se entienda correctamente el valor de los datos como un activo estratégico y que los equipos estén correctamente capacitados, lo que conocemos como alfabetización de datos, ¿no? Es que eh, todos comprendan, ¿no? Cómo, qué datos tiene la organización, los puedan interpretar, eh, puedan analizarlos, puedan utilizarlos de manera efectiva y responsable en sus funciones diarias. Hay un estudio de Ernst Young donde indica que el 34% de los profesionales del sector financiero se sienten capacitados para adoptar herramientas avanzadas de analítica de datos, ¿no? Entonces esto demuestra esa brecha de habilidades que tenemos. Y también relacionado a lo que ha mencionado Gloria, es el tema de los hilos, ¿no? Los hilos en los cuales las diversas áreas trabajan con diversos sistemas, información que pueden estar gestionando ellos de manera directa, más aún ahora con el tema de la IA, ¿no? Y esto nos lleva a mucha redundancia, ¿no? Y pérdida de tiempo, porque cuando otra área necesita el mismo tipo de información, prácticamente
empieza desde cero, ¿no? Entonces eso le resta tiempo a esta agilidad que necesitamos para la toma de decisiones. Y la tercera que mencionaría está muy relacionada con lo que es reglas claras del juego, como también lo ha mencionado José Luis, ¿no? Esas reglas claras del juego son las reglas de gobierno de datos, principalmente roles y responsabilidades. Justo miraba ayer una publicación de Dama Perú, ¿no? Que habla de este tema, que es la reunión que cambió mi perspectiva sobre los datos. Los invito a leerla porque muchos se van a sentir identificados. Muchas gracias, Magali. Huyenda, un pase a Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nada, primero felicitar a José Luis por la presentación muy buena y saludar a todos los presentes. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, no quiero redundar porque mis compañeras y José Luis lo han mencionado muy bien. A mí lo que me gustaría ahondar un poquito es en el tema de comunicación, ser comunicativo y estratégico, ¿no? O sea, el hecho de, a ver, siendo sinceros, ¿no? Crear una estrategia en un PowerPoint no genera valor, es así, es teoría. Entonces, y ahora con inteligencia artificial lo podemos generar en 2 minutos, ¿no? Entonces, eso no genera valor, pero lo que genera valor es esto llevarlo a la práctica. Ahora, el tema de ser estratégico comunicativo para mí es clave. ¿Por qué? Porque al tener tú una visión, pero luego al llevarlo a la práctica, necesitas tener una comunicación a distintos niveles, ¿no? Porque vas a interactuar con directores, con gerentes, a todo nivel. Primero generar confianza y luego en la ejecución, ¿no? Y el time to market, el hecho de querer implementar una solución, digamos, en la realidad, eso puede tomar un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo y un tiempo extenso. Entonces, el hecho de tener que lidiar con distintos stakeholders, ¿no? Con la presión de implementar, de entregar valor, porque el negocio no va a esperar, y con la agilidad, con mayor razón va a haber mayor presión, ¿no? Ese riesgo o esa presión es lo que creo que puede ser un reto, ¿no? Y creo que ahí la habilidad de la comunicación, de ser estratégico, de poder llevar al equipo a través de la tormenta, de poder mostrar los avances, de seleccionar el caso de uso clave para poder entregar valor rápidamente, de poder tal vez un caso de uso muy complejo desglosarlo en pedazos y poder entregar valor incremental. Creo que eso ayuda, ¿no? En la práctica. Excelente, Diego. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Aquí el orden va a ser primero Magali, luego Diego y finalmente Gloria. Adelante, Magali. ¿De qué manera la estrategia de datos puede impulsar la innovación y la toma de decisiones en sus negocios, en sus compañías? De acuerdo. Al final, la estrategia de datos en creo que todas las instituciones, incluyendo el sector financiero, ¿no? Es el motor para la innovación, ¿no? Porque me va a permitir saber qué hacer con los datos, ¿no? Como también mencionaba José Luis, no solamente es recopilar datos, ¿no? Sino saber el valor que le vamos a sacar a los datos. Entonces, justo Diego también lo ha mencionado, ¿no? Nos permite tomar decisiones rápidas, ¿no? Basados no solamente en la intuición, sino en la evidencia, que es lo que nosotros necesitamos. Y el tener esos datos organizados, limpios, accesibles, confiables, es lo que me va a permitir una adecuada toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero es para poder hacer los perfiles crediticios, ¿no? O poder diseñar esos productos o servicios muy ad hoc de lo que necesita el cliente. Y para eso, para poder conocer al cliente, yo necesito datos para entender sus hábitos, sus necesidades y cuáles son sus preferencias, ¿no? Excelente, Magali. Diego,
Adelante. Bueno, a ver, ¿de qué manera la estrategia de datos puede impulsar la innovación? Creo que de muchas maneras. Eh, bueno, voy a traer un ejemplo claro del sector salud en donde me desempeño bueno, para Estados Unidos. Recuerdo que hace un tiempo, dentro de la empresa donde estábamos, uno de los casos de uso, por ejemplo, era poder primero identificar los canales de venta de digamos, a los pacientes. Nosotros en ese momento vendíamos un servicio que era de software as a service eh, para el sector salud del comportamiento. Y lo interesante era que uno de los puntos iniciales era poder identificar sobre qué canales se vendían estos productos a los pacientes. Lo interesante es que una vez que podemos recopilar toda esa información y poder tenerla, digamos, validada, certificada, identificamos que había unos pacientes que no tenían un canal asignado. El canal no estaba asignado, simplemente era un canal no identificado. Entonces, eso abrió el debate. Recuerdo que nos juntamos con la gente de ventas, con la gente de finanzas, para poder identificar, ¿no? O sea, estos pacientes o el servicio que le estamos dando a estos pacientes, o sea, ¿quién está pagando por esto, no? Eso generó que identifiquemos, ok, bueno, para no entrar a tanto detalle, ¿no? Hicimos un double clic, abrimos un poco el caso, vimos el canal de venta, el proceso, el paso a paso, y eso hizo que innovemos, ¿no? Y no nosotros, sino el negocio. Innovar para poder crear tal vez una nueva línea de venta, un nuevo canal, recuerdo, para poder capturar ese margen que no estaba siendo capturado y por ende pudimos impactar en el negocio en ese momento, ¿no? Poder aumentar la venta, ¿no? Entonces, creo que la base, digamos, es primero, como comenta Gloria, o sea, tener la data, digamos, procesada, transformada, pero también certificada, ¿no? ¿Para qué? Para que la toma de decisión sea basada en datos confiables. Con eso se puede impulsar la innovación de todas maneras, ¿no? De acuerdo, Diego. Gracias. Gloria, a ver, ¿alguna opinión al respecto? Sí, ahí para complementar lo que mencionaba Magali, efectivamente la estrategia de datos es un motor para la innovación y la toma de decisiones, porque desbloquea estos hilos, ¿no? Democratiza los datos y hace que la colaboración en conjunta pues pueda fluir, podamos dejar de ver los datos como la parte operativa, ¿no? Que soporta la operación, sino en encontrar patrones, identificar nuevas oportunidades, nuevos productos, campañas mucho más segmentadas. Entonces, ahí muy de acuerdo con lo que mencionaba Magali. Sí, yo lo enfocaría a dejar de ver los datos solo como esa parte operacional y empezar a ver el valor de los datos, en reducir los tiempos quizás de la data que tenemos en brechas mucho más cortas que nos permitan tomar esas decisiones más rápidas, ¿no? Actuar ante esa necesidad. Y como la estrategia de datos apunta también a la meta, al objetivo de la compañía, nos permite tener una visión a corto, mediano y largo plazo, y esto va de la mano con la tecnología, con la innovación, que quizás no cubrimos parte del dolor, sino cubrimos el dolor completo, ¿no? Entonces, esa visión end-to-end de la estrategia de datos a corto, mediano plazo complementa también esta parte de la selección de la tecnología, a cuestionarnos más lo que estamos cubriendo como necesidad y efectivamente hacer una inversión que cubra todo este dolor completo. Excelente, gracias. Muy bien, pasamos a la tercera pregunta. Aquí el orden va a ser Diego, luego Gloria, finalmente Magali. La pregunta es, ¿qué papel juega la gobernanza de datos en la implementación de una estrategia de datos exitosa?
Adelante, Diego. Bueno, qué buena pregunta. ¿Qué papel juega el gobierno de datos? Yo creo que es fundamental, ¿no? Es un habilitador. Creo que pero en la práctica, o sea, el gobierno no es visible, ¿no? Creo que es algo que, no sé, seguro que a muchas de las personas que estamos acá cuesta tangibilizar, ¿cierto? O cuesta poder venderlo a los directivos o a todos, ¿no? Entonces, es vital porque es un habilitador. Si el gobierno lo que nos debería ayudar es a poder, digamos, estandarizar, guiar los comportamientos de las distintas personas que tienen con los datos a través del ciclo de vida del dato, tanto en definirlos, transformarlos y usarlos, ¿no? Lo difícil es tangibilizar esto en resultados, pero imposible, no, para nada, ¿no? Para poner un ejemplo claro, cuando, bueno, en una experiencia previa, uno de los tips que utilizamos para poder impulsar el gobierno y a la vez la calidad de datos fue, por ejemplo, me recuerdo que hicimos un caso de uso para un data lake de cero, ¿no? El escenario era que esta empresa, digamos, venía de experiencias medias traumáticas, o sea, y eso es importante, como lo comentábamos al inicio, ¿no? El estadio de la empresa, ¿no? El estado de madurez. Entonces, esta empresa venía una experiencias medias traumáticas, entonces no confiaban en los datos. Lo que hicimos es, obviamente planteamos el tema del estadio, identificamos el caso de uso que nos costó bastante, pudimos implementarlo, y los usuarios finales no confiaban aún en los datos por estas experiencias previas. Una de las técnicas que utilizamos fue crear, al momento de entregar los dashboards y refrescar estos indicadores, entregamos releases de calidad de datos, ¿no? Adjuntos al contenido, ¿no? Entonces, era el contenido más un release o documentación de indicadores de calidad indicando, oye, que estas métricas o los datasets de las fuentes que usas tus reportes tienen estas métricas conocidas, por ende, esto generó que haya confianza. Entonces, es crítico, no es imposible, digamos, poder implementarlo, poder incrustarlo dentro de las operaciones del día a día, pero bueno, cada empresa, como comentamos, es un mundo, es una realidad distinta, entonces hay que saber muy bien cómo introducir estas prácticas en el día a día, ¿no? Excelente, Diego. Gracias. Gloria, adelante. Sí, efectivamente, como menciona Diego, la calidad de los datos es súper importante y gobierno es un pilar fundamental para que esa estrategia funcione, ¿no? Ganar la confianza de los stakeholders. eh, y más allá también de utilizar las fuentes oficiales, certificadas, de brindar datos con calidad, gobierno de datos también minimiza los riesgos, ¿no? Al gestionar parte de los accesos de que personas adecuadas tengan acceso a información adecuada, protegemos parte de la reputación de la compañía y creo que también en ese sentido de ver o buscar valor, ¿no? A través de los datos, también minimizamos el riesgo de tener datos dentro de la compañía. Y efectivamente considero que es un pilar importante gobierno de datos para la estrategia. De acuerdo. Gracias, Gloria. Magali, finalmente. Y totalmente de acuerdo con lo que comentan mis compañeros, entonces yo lo voy a llevar a un caso ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí en el banco. Nosotros tenemos o hemos tenido problemas con los datos cuando son transversales, ¿no? Lo que nos suele pasar a todos, ¿no? Todos lo quieren usar, pero al momento que hay algún problema, ¿no? Nadie lo quiere resolver. Entonces, aplicar el gobierno nos ha ayudado en la claridad y en la asignación de roles y responsabilidades y un proceso de gestión de issues de calidad de datos, ¿no? Que nos ha permitido, no digo que estemos totalmente con datos 100% saneados y curados, ¿no? Pero estamos en ese camino, enfocados principalmente hoy en día
en la parte de datos regulatorios, ¿no? Y que nos ha permitido reducir recurrencias de posibles errores o observaciones y tener un data steward, como le llamamos nosotros, un administrador del dato que nos ayuda justamente con las reglas específicas de calidad, la forma de usarlo, dónde este se encuentra, un repositorio autorizado, entre otros. Entonces, a la pregunta, la, la estrategia de, o el gobierno de datos, ¿cómo nos ayuda a una estrategia exitosa? Nos ayuda porque nos da la parte fundacional para que luego podamos usar de manera adecuada o ejecutar de manera adecuada la estrategia de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que como banco puedo comentarles que nos ha pasado. De acuerdo, Magali, gracias. Bien, hemos culminado las preguntas de la mesa redonda. Ahora pasaremos pues a unas preguntas de la audiencia, el cual voy a leer a continuación. A ver. Mónica Solisco pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mayor cambio cultural que una organización debe afrontar para que su estrategia de datos realmente impulse la innovación y deje de ser solo un repositorio de información? Ahí, ¿quién quisiera responder a esa pregunta? No sé, Gloria, Diego. Diego, a ver. Primero, bueno, si gustan, normal. A ver, cuál es el mayor cambio cultural de una organización que debe afrontar para su estrategia de datos realmente impulse? Bueno, claro, lo que pasa, o sea, a ver, es como lo he visto en la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Hablamos de una analogía, por ejemplo, o sea, yo, tú, Mónica, tú quieres aprender no sé, chino mandarín, ¿no? Entonces tú en 3 meses, entonces tú vas a armar una estrategia, porque claro, tú tienes, digamos, tu forma de aprender un idioma puede ser muy distinta a la mía, ¿no? Yo quiero aprender chino mandarín en 3 meses, voy a tener una estrategia, entonces cada persona somos distintas, ¿no? Entonces, como comentamos al inicio, las organizaciones están compuestas por personas, partiendo por ahí. Entonces, cada organización es distinta, ¿no? Lo que yo creo es que depende también mucho del el estadio en donde esté, como lo decía al inicio, ¿no? También hay veces que aterrizas en empresas donde están un poco, bueno, han tenido experiencias un poco traumáticas, entonces ahí también hay que saber cómo lidiar, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor cambio cultural, bueno, va a depender, ¿no? Va a depender. eh, uno de los que a mí me sirvió, por ejemplo, en mi actual empresa, fue no tratar, en mi caso, ¿no? Yo como guiador, experto en temas de datos, yo no soy experto en salud, por ejemplo, ¿no? Y yo no trataba de que los directores, que son doctores, así, entiendan mi idioma, sino yo me adaptaba a ellos. Yo trataba de entender las terminologías que utilizaban. Entonces, no trataba de hacerlo complejo, sino simple para ellos, para que las soluciones de datos se adapten tanto en sus maneras de el día a día, en cómo operan, ¿no? Entonces, uno de los puntos creería yo que nosotros como habilitadores, mi consejo sería adaptarnos a la empresa y cómo los operadores o, bueno, depende en qué industria estés, hacen el día a día, ¿no? No que ellos se adapten a nuestro mundo de datos. De acuerdo, Si alguien Diego. más quiere aportar ahí. Yo quisiera complementar justo, Diego, lo que tú comentas, y tú nos has apoyado acá, y como tú bien dices, Sí, recuerdos. el grado de madurez, ¿no? Nosotros estamos en las fases iniciales, ¿no? Y Diego nos ha apoyado dando aquí lo que nosotros decimos evangelizando, ¿no? En gestión y gobierno de datos. Y en línea con lo que Diego comenta, usar una terminología muy
propia de gestión y gobierno asusta, ¿no? Si tú, como comentó José Luis hace un momento, si tú les dices metadato, linaje, ya los perdiste, ¿no? Entonces es tratar de ponernos del lado del usuario en su terminología, con cosas que les sean comunes a ellos para que lo puedan entender de una manera más fácil, porque si usas lenguaje o léxico muy técnico, realmente no van a enganchar con el objetivo que tiene un programa de gestión y de gobierno. Vale, excelente. Tenemos otra pregunta, también de Mónica. Pregunta ella, ¿cómo equilibran el cumplimiento normativo versus la agilidad que exige el negocio para innovar con datos? ¿Podrían compartir un ejemplo concreto donde una buena o mala gobernanza tuvo un impacto directo en la toma de decisiones o en un proyecto de IA, inteligencia artificial? No sé, a ver, Gloria, ¿cómo lo ves? Tú que estás en el tema minería, creo que el tema de cumplimiento normativo es clave, ¿no? Sí, de hecho, también somos regulados por varios ministerios y Sinermin, Medio Ambiente, entre otros, ¿no? Es un buen punto. De hecho, también esto es parte del reto, ¿no? De poder cumplir la parte normativa y también ser ágiles, porque a veces ven a gobierno como que el cuello de botella, vienen a supervisar y queremos que sea rápido, ¿no? Y mi respuesta va en línea también a lo que mencionaba Diego, depende mucho del nivel de madurez. Para una compañía que ya ha avanzado con la gestión de datos, con la metadata, pues esto puede fluir súper rápido a través de un marketplace de datos, ¿no? Disponibilizamos la información y tiene el etiquetado de sensible, si es privado o no, si se puede compartir interno o externo, pero ya ha habido un trabajo previo, ¿no? Para hacer toda esa identificación y el proceso fluye bastante rápido y ya hablamos de agilidad. Pero ¿qué pasa en una empresa que no sabe en qué repositorios tiene información confidencial? No sabe, no tiene un registro de esa metadata, no las conoce. Entonces ahí sí nos toca ser un poco más rigurosos y empezar a alinearnos e ir construyendo estas políticas, estos procedimientos que nos permitan responder y cumplir esta parte normativa, ¿no? Entonces ahí tomaría este ejemplo considerando el nivel de madurez donde muchas veces fluye bastante rápido y va de la mano con la agilidad, pero quizás hay otros que recién estamos empezando y nos toca conocer mejor, identificar y después hacer de que eso fluya. Excelente. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más, Magali, Diego, que quisieran complementar eso? Yo acotaría el gobierno de datos por diseño, ¿no? Si nosotros en las iniciativas, en los proyectos, a la par del propio alcance de iniciativa del proyecto, incluimos la gobernanza ¿no? Desde el diseño, de esta manera nos vamos a asegurar que empiece con un adecuado gobierno y no implementarlo como un control posterior, porque si no, efectivamente, ahí sí nos van a ver como un freno o como un stopper a la ejecución. A mí me gustaría acotar y totalmente de acuerdo a lo que comentan. O sea, la idea es no hacerlo más burocrático, ¿no? Sino tratar de impulsar, agilizar, ¿no? Algo que para complementar, como decían, podrían compartir un ejemplo concreto donde una mala práctica, bueno, he visto muchos escenarios, pero para mí, por ejemplo, es muy fácil identificar cuando una empresa, no es que no tenga gobierno, porque yo personalmente creo que no es que una empresa que no tenga un gobierno formal implementado no tiene gobierno, probablemente sí, o sea, están controlando sus datos de manera empírica y de manera orgánica porque y así están operando, ¿no? Entonces, pero te das cuenta cuando han tomado decisiones sin una guía, digamos, experta, orientada a generar valor. Cuando, por ejemplo, tienen un stack tecnológico enorme y es un costo para la empresa, y no se usa, ¿no? Y no está siendo usado para algo que sí genere valor. Al final esto es sumas y restas. O sea, si gastas, inviertes, tienes que ganar. Es así, es gasto
pero tienes que ganar, no es solo gasto, ¿no? Entonces, creo que hubo un síntoma que he visto donde, digamos, no hay un gobierno formalizado o no hay una persona, como decía José Luis, o un equipo que oriente las decisiones de datos de empresas. Cuando hay un stack tecnológico, hay un gasto que no está siendo puesto en valor para nada, ¿no? O sea, está siendo literalmente un gasto, un costo para la empresa, ¿no? Es algo que puedo ahí aportar. De acuerdo. Gracias, Diego. Bien, hay un par de preguntas más. Con eso cerraríamos. A ver, de Eder de la Cruz Olivares. Dice, ¿cuánto tiempo debe durar el mapeo de datos de una organización para evitar caer en la impaciencia de los stakeholders por la culminación de este trabajo? Es un poco más a tierra, pero es real, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes al respecto? ¿Quién quiere dar alguna respuesta? Quizás yo le pueda decir cómo hacemos aquí, ¿no? No es que mapeemos, en nuestro caso la estrategia no es mapear de inicio a fin todos los datos de un repositorio, sino lo hacemos por iniciativas, ¿no? Dentro de una iniciativa proyecto, en base a los datos que engloba esa iniciativa de proyecto, esos son los que empezamos a mapear. Entonces vamos haciendo algo incremental, justamente para no tener esa impaciencia, ¿no? De los usuarios finales, que al final lo que quieren ver son resultados. Entonces nosotros lo hacemos de manera incremental. De acuerdo. Gloria. Sí, ahí para complementar lo que menciona Magali, una buena práctica también es la planificación, ¿no? Antes de final de año quizás tener un portafolio de las iniciativas de datos y ver las tablas o los datos más recurrentes y poner un enfoque sobre ello y una meta. Por ahí también podría apoyar esa parte. Perfecto. De acuerdo. Sí, solo para comentar esa parte, o sea, en esto lo genérico pues puede jugarnos en contra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si decimos mapeemos datos de clientes, bueno, esos pueden ser 1000 atributos, ¿no? Entonces, nos podemos pasar meses trabajando en eso. Pero otra cosa es hacer las preguntas correctas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos críticos del dominio cliente? Demográficos, no sé, y ser precisos, ¿no? Y poder priorizar. Creo que es la manera de poder empezar a gestionar esto, ¿no? Esta presión. De acuerdo. Interesante las respuestas. A ver, finalmente, Manuel Miranda. Buenas noches. ¿Cómo se debe llevar a cabo una adecuada clasificación y flujo de datos de una empresa? No sé, ahí, Gloria, no sé si le entienden, creo que Muy amplia la pregunta. es muy amplia, me parece Sí. que es bastante amplia. Bueno, ya no hay más preguntas, ha sido bastante enriquecedor la mesa redonda, la exposición. Nada, agradecerles a Gloria, Diego, Magali, José Luis por participar en la sesión. Creo que es parte del objetivo como capítulo de Dama, fomentar el conocimiento, no solo la teoría, sino también las prácticas y las experiencias, que creo que eso es valioso de igual forma. Y vamos a seguir trabajando como capítulo en fomentar estos espacios para poder compartir y obviamente poder llegar hacia la comunidad, ¿no? Que esta comunidad crezca cada vez en el país y obviamente en la región, y que está haciendo, muchas personas están bastante interesadas en la parte de gestión de datos, en solucionar sus temas de calidad, y eso también se ve, bueno, en el mercado nacional, ¿no? Bueno, estaríamos culminando ya la sesión. Vamos a compartir en un par de minutos, les tomará una encuesta de satisfacción al chat para que puedan complementarla. Y será pues hasta la siguiente oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a Chao, todos. que estén muy bien. Hasta luego.